noches a todos los académicos, miembros de la Academia Nacional de Medicina y a la distinguida audiencia que nos acompaña esta noche. Y tenemos una actividad muy especial que está siendo coordinada por la doctora Olivia Brenes Antonini, que es la encargada, que es la coordinadora del Comité de Historia de la Academia Nacional de Medicina. Es una serie de conferencias que la doctora ha venido implementando, las cuales hasta el momento han sido muy interesantes y no me queda la menor duda que la doy también. Doctora Brenes, adelante, le cedo el turno que le quiero. Perdón, antes de proseguir, quiero pedirles a todos los que están conectados en Zoom que por favor mantengan el micrófono apagado para que no haya interferencias. Y al final de la ponencia de David, vamos a contestar, vamos a hacer el micrófono a las personas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, y Karen me va a pasar a mí las que se hagan en Facebook. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a todos los presentes. Para mí es un honor y un placer presentar al doctor David Díaz Arias, profesor mío de historia, uno de mis profesores de historia en la Universidad de Costa Rica. El doctor nos va a presentar la conferencia Un Leviatán en Crisis, Estado y Democracia en Costa Rica, 1821-2023. Voy a hacer un resumen del doctor David Díaz. Eres PhD en Historia por Indiana University Bloomington en Estados Unidos, profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, ganó el Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural y el Premio Cleto González Víquez. Ha impartido cursos y conferencias en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ha publicado decenas de trabajos sobre historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción del Estado y otra diversidad de temas en la historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular. Bienvenido, doctor David Díaz Arias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Oliva Brenes Antonini y al doctor Aristides Baltodano Agüero. Muchas gracias en general a la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica por la invitación a participar de este ciclo de conferencias y muchas gracias a todas y todos los que se han interesado en esta temática. Para hacerla un poco más atractiva, hice un PowerPoint que espero presentarlo. Voy a afinar el reloj en los próximos 45 minutos, según el programa diseñado por la Academia. El título de esta conferencia es Un Leviatán en Crisis, Estado y Democracia en Costa Rica, 1821-2023. Solo para recordar, en caso de que no esté presente, el concepto de Leviatán para referirse al Estado moderno fue utilizado en ese sentido por primera vez por Thomas Hobbes y es el título de su obra, no la más importante, pero sí la más conocida, que fue publicada por primera vez en 1651 en Londres y que se llama Leviathan or the Matter
form and power of a commonwealth ecclesiastical and civil. En este libro, él rescata el concepto Leviatán, que es un concepto que viene del libro de Job, de la Biblia, y que se refiere a un animal indomable que causa tremendos daños con su cola y con sus extremidades, y al que Job dice no hay nada que se le pueda enfrentar en el planeta. Hobbes usa entonces el concepto de Leviatán como una metáfora de lo que se está produciendo en torno a la estructura política que él ve más claramente, que es una monarquía, y en este caso una monarquía absolutista. Para él, eventualmente esta estructura llegará a dominar a la población a partir de un contrato social en el que pactamos para que quienes gobiernan lo hagan, y a partir de allí establecemos una serie de relaciones que dan como fin que se pueda comerciar, se pueda desarrollar transacciones económicas, y que al hacerlo las personas tengan seguridad, tanto en términos de transacciones como en términos de seguridad social política. Bueno, ese es el término que usualmente la ciencia política adoptó para referirse al Estado moderno, particularmente al Estado que aparece en Europa en el siglo XVIII y que se empieza a consolidar en el siglo XIX. Este fenómeno del Estado nacional, porque este Estado tiene además este otro adjetivo de ser un Estado-nación, es un fenómeno, si se quiere, en términos de la historia del mundo, muy nuevo. Cuenta apenas con unos 250 años de existencia. Y el experimento que representó ha sido diferente y ha tenido éxitos diferentes en distintas partes del planeta. En el caso de Costa Rica, usualmente, y esto no ahora, sino desde finales del siglo XIX, pero como veremos también incluso ya desde la década de 1830, en el caso de Costa Rica comúnmente es presentado ya sea por académicos, ya sea por políticos, como un país, una nación diferente en el contexto latinoamericano. Algunas veces en estudios históricos, también estudios sociológicos y políticos, se le compara con Chile hasta el golpe de Estado de 1973 en Chile, y con Uruguay hasta el golpe de Estado de Uruguay también de 1973. Y en el desarrollo de los tres países, por lo menos en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ven características similares que hacen que sean países diferentes en ese contexto latinoamericano. Después del golpe de Estado en Chile, el presidente de Costa Rica en ese momento, José Figueres Ferrer, señaló que Costa Rica se había quedado sola en el contexto latinoamericano. Y a lo que se refería era justamente a esta idea de que Costa Rica es vista como diferente porque se ve como una democracia que funciona. Es un país que en términos de su desarrollo histórico ha tenido muy poquitos conflictos armados, tanto en términos de enfrentamientos con países con los que tiene frontera, como en términos de conflictos internos. Es un país que invierte en educación de manera sostenida, y el rubro de educación es uno de los más altos desde la década de 1920. Y desde 1948 es un país sin ejército. Usualmente también en los análisis se desarrollan una serie de notas al pie de página para señalar que hay un abuso de estas características por parte particularmente de políticos o de propagandistas
que a veces al estirar tanto el concepto y al estirar tanto la historia para explicar el concepto, convierten eso que puede ser visto como una tradición histórica en un mito. Y, por ejemplo, sería un mito pensar que la democracia costarricense tiene 200 años de existir, porque como tal, en los términos en que hoy identificamos la democracia, Costa Rica tiene algo parecido a eso. Sí, desde finales del siglo XIX, y aún así hay momentos en que este orden se pierde, particularmente durante la dictadura de Tinoco, durante la Guerra Civil de 1948 y el establecimiento de la Junta de Gobierno, que gobierna sin Congreso. Son momentos en que esa democracia pues, no ha existido. También lo de los pocos conflictos no quiere decir que sean conflictos que no involucraran muertos o muchos muertos, ni tampoco que fueran conflictos pequeños, porque la mayoría de esos conflictos realmente rompieron parte de la estructura social costarricense y va a costar años, décadas que se recomponga esa estructura. Y bueno, recientemente hemos tenido una discusión en el Congreso de la República y en la Casa Presidencial con respecto a la inversión educativa, porque la Constitución de Costa Rica establece un porcentaje específico del Producto Interno Bruto dedicado a la educación pública y desde hace ya varios años no se cumple con ese porcentaje, a pesar de que es una norma constitucional. Bueno, esta charla entonces se trata, como me lo solicitó la doctora Brenes, de un recorrido por algunas, porque sería imposible en 40 minutos referirse a todos los procesos, algunas de las vías que produjeron ese contrato social que llamamos Estado-Nación costarricense. Y en ese proceso, las vías por las cuales se produjo un tipo de identidad común que llegó a representarnos a nivel internacional. Una pregunta que subyace en el título de la conferencia es si estamos frente a una crisis actual de la democracia costarricense. Si Costa Rica dejó de ser un país diferente en el contexto latinoamericano y lo que algunos autores y autoras han denominado que esté ocurriendo una centroamericanización de Costa Rica. Hay gente que compara, por ejemplo, al presidente Chávez con el presidente Bukele de El Salvador. Si estamos ahora frente a discursos populistas autoritarios en vez de frente a democracias liberales, y si este país tiene futuro tal y como se ve al analizar la historia de Costa Rica. Bueno, Costa Rica, como sabemos, fue parte del Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala vive diferentes momentos en términos de identificación institucional a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Por ahora, lo importante es señalar que hacia 1821, Costa Rica era una provincia de ese Reino de Guatemala y que integraba lo que se conocía como la Diputación Provincial de León y Costa Rica. En ese sentido, Costa Rica, en términos administrativos, había dejado de pertenecer directamente a la Capitanía General de Guatemala y tenía autoridades asentadas en León de Nicaragua. Por eso es que hay instrucciones de León de Nicaragua en el proceso de la independencia con respecto a lo que tienen que hacer los municipios costarricenses. Y por eso también la municipalidad de Heredia siguió obedeciendo al gobierno establecido en León de Nicaragua hasta bien entrada la década de 1820. Eso casi nunca se menciona, pero Heredia no perteneció al pacto llamado Costa Rica
sino hasta después de 1823. En ese transcurso, entonces, entre la independencia y la producción por primera vez del término Estado para referirse a Costa Rica, median 4 años en el que se experimentan diferentes tipos de formas de llamar a lo que se estaba construyendo. En un momento se le llama diputación, en un momento es una junta superior gubernativa la que está gobernando el país, y no es sino hasta que Costa Rica se integra a la Federación Centroamericana en 1825 y acoge la Constitución de la Federación, que adquiere la denominación de Estado. Esa denominación de Estado va a ser muy tenue. Hay que tener presente que hacia la década de 1820, las autoridades que son más fuertes son las autoridades municipales, son las que salieron fortificadas del proceso de independencia. Eso de tener una autoridad central no se ve como algo, como un consenso real, a pesar de que en el Pacto de Concordia de diciembre de 1821 se intenta. Va a haber conflictos entre las élites que forman parte de esos municipios, y esos conflictos son los que producen la primera guerra civil en Costa Rica en abril de 1823, que da como consecuencia la pérdida de la capitanía por parte de Cartago, y por eso la Municipalidad de San José este año ha conmemorado 200 años de que sea la capital del país. Pero la animadversión, esto es muy importante, la animadversión, los enfrentamientos, las divisiones entre estas verdaderas ciudades-estado, porque cada una se identifica como soberana frente a otras, se va a extender hasta por lo menos la década de 1840. Y en ese proceso, Braulio Carrillo va a jugar un papel muy importante. Por eso, cuando se traen los restos de Braulio Carrillo, que hay que recordar que fue asesinado en El Salvador durante un exilio al que fue obligado por parte del gobierno de Francisco Morazán, cuando se le da sepultura en la década de 1860 a Braulio Carrillo, lo denominan el arquitecto del Estado costarricense. Bueno, en todos estos procesos es una larga lucha esto de que la gente, por ejemplo, crea en un documento escrito que no sea evangelios, como ocurría en la época colonial, y que se jure además un documento escrito que no está en principio indicado por voluntad de Dios, sino por voluntad del pueblo. Hay toda una transformación entonces en los símbolos, hay toda una transformación en el sentido que se le da a la política, a la forma en que la gente se relaciona con esa política, que lleva a que estas personas pasen de ser vasallos, pasen de ser personas que dependen de lo que decida la corona, a ser personas que tienen una individualidad política. Eso va a llevar un buen pedazo de tiempo. Por lo menos durante toda la primera mitad del siglo XIX, parte de las luchas de las autoridades políticas son, primero, la centralización del Estado, es decir, hacer que las municipalidades respeten una autoridad central. Y segundo, establecer vías que legitimen esa autoridad central, que van a ser las constituciones, van a ser las leyes y van a ser las prácticas electorales, que en Costa Rica se desarrollan desde muy temprano. El otro elemento fundamental para que haya una centralización política es que exista un ejército que pueda dominar o enfrentar los intentos de desorden que se crean desde otros espacios.
Si ustedes ven la historia de América Latina después de la independencia, grosso modo después de 1820, van a encontrar que la mayoría de estados latinoamericanos entran en guerras civiles y que estas guerras civiles se van a extender en la mayoría de los casos 20, 30 años, como en el caso mexicano, 20 años, como en el caso argentino, o bien en el caso centroamericano, la guerra federal que comienza hacia 1825, 27 y luego se extiende en la década de 1830. Prácticamente no hay lugar en América Latina en donde no haya esta lucha por procesos de centralización frente a procesos separatistas o localistas. En el caso de Costa Rica, esa lucha también existe, pero se consigue muy pronto desarrollar esta centralización que legitima o fortifica la creencia en que Costa Rica puede ser un país. Hacia 1821, cuando se empiezan a discutir el asunto de la independencia en las actas municipales de los ayuntamientos costarricenses, existen dudas con que un lugar tan pequeñito pueda convertirse en un estado. Por eso, su primera opción es unirse a algún espacio más grande que le permita subsistir como estado. Se ensaya la idea, por ejemplo, de unirse a la Gran Colombia. Se ensaya la idea de unirse al Imperio Mexicano y de hecho Costa Rica se une al Imperio Mexicano durante un año. Y luego lo que queda es unirse a la Federación Centroamericana. Pero eso de que un país tan pequeñito, una sección de tierra tan pequeñita pudiera sobrevivir como un estado, no era algo que cabiera en las mentes de las personas hacia 1830. Hay que recordar que en ese momento lo que impera a nivel de Occidente son imperios y que esos imperios están tratando de acumular cada vez más espacios para dominar. Bueno, es muy importante entonces esa fortificación de una conciencia de que podría ser que podamos construir un estado dentro de Costa Rica. La base material para que esa conciencia se fortifique es el ligamen que establece Costa Rica con el mercado internacional a partir de la producción y exportación de café. Y eso también hace que los localismos que habían sido tan fuertes empiecen a mermar. Es la élite cafetalera la que se encarga en la década de 1850 con Juan Rafael Mora Porras a la cabeza de llevar a una consolidación esta idea de que Costa Rica es un estado. Un estado que en 1848, como decía el doctor Baltodano al inicio, se convierte en república, se certifica como una república y en ese sentido ya se separa completamente de la Federación Centroamericana y a nivel internacional establece vínculos, relaciones con gobiernos, establece pactos. Costa Rica se da la potestad de establecer convenios, tratados con potencias europeas, con los Estados Unidos también, y empieza a delimitar el espacio que va a reclamar como parte de su estado, porque por lo menos hasta la década de 1890 no existe todavía un mapa de Costa Rica bien definido. Eso se va a lograr hasta la década de 1890. El cambio de república, como han insistido muchas personas en el pasado, permitía darle firmeza institucional a la idea de Costa Rica como Estado. Permitió que Costa Rica negociara directamente con la Santa Sede el reconocimiento de la República. Aquí la doctora Carmela Velázquez está presente, tiene un libro que pueden bajar del Centro de Investigación Histórica de la página web, donde discute cómo se desarrollaron estas negociaciones. Y Costa Rica logra una diócesis en febrero de 1850.
Y a partir de allí queda muy claro que hay bases para imaginar que la gente que vive en este pequeño país tiene posibilidad de compartir un futuro y que ese futuro podría ser un futuro digno de quienes produjeron la independencia. La Declaración de la República también certifica la representación internacional de Costa Rica y por eso establece 3 elementos muy importantes. Uno, el pabellón nacional que cambia completamente el tipo de pabellón que existía hasta ese momento en Costa Rica, que era la bandera de la Federación Centroamericana con algunos cambios, la bandera de la Federación Centroamericana. En este caso, Costa Rica decide tomar como ejemplo la bandera francesa y desarrolla una bandera que está inspirada en la bandera francesa. Lo de luego que se le pone significado a cada uno de los colores, eso va a tardar todavía un buen tiempo. De hecho, la primera vez que yo encuentro en documentación que se le pone un sentido a cada color es en un discurso de Anastasio Alfaro como secretario de Educación Pública hacia 1918. Es decir, 60, 70 años después de que la bandera existiera. Y el escudo que sí va a cambiar conforme pasa el tiempo. Hay cosas chistosas que pasan con el escudo muy rápidamente. Este centro del escudo es el mismo escudo de la República Federal de Centroamérica. Las estrellas 5 representaban a cada estado que formaba parte de la República Federal de Centroamérica. Así se queda en el escudo costarricense hasta principios del siglo XX, que un diputado piensa que las estrellas son provincias y dice que faltan 2 estrellas en el escudo. Entonces le bordan 2 estrellas más, aunque originalmente lo que representaban eran los estados centroamericanos. El asunto del comercio también está en el escudo de la República Federal, también las cordilleras representando el paisaje centroamericano y el sol, que es un símbolo de la masonería que representa el futuro y el progreso. En esencia esto no cambia, aunque ahora hacen también que las montañas sean volcanes y tiren humo, etcétera. Y el otro asunto que resuelve es que el 15 de septiembre, a pesar de que había sido la independencia de la ciudad de Guatemala, también se certifica como el Día de la Independencia de Costa Rica. Uno de los eventos más importantes en la creencia en que Costa Rica es o puede ser un estado real es el enfrentamiento contra los filibusteros, por todo lo que implica el enfrentamiento de los filibusteros. Costa Rica debe movilizar a alrededor de 10,000 soldados para pelear contra los filibusteros en un tiempo récord. Y además, Costa Rica lleva adelante empréstitos internacionales para financiar el armamento con el que enfrentará a los filibusteros. Lo otro es que a pesar de que la primera campaña nacional es la que más se recuerda, es decir, el 20 de marzo, el 11 de abril, no es la campaña más brillante de Costa Rica. Después de eso, Costa Rica va a experimentar la tremenda peste por cólera que traen los soldados desde Rivas y que contagia a la población y que hace que mueran alrededor de un 10% de la población del país, que apenas alcanzaba casi 100,000 personas. En ese sentido, volver a llevar soldados a la guerra contra Walker es una hazaña. En vista de todo lo que había sufrido ya Costa Rica entre marzo de 1856 y diciembre, cuando se reactiva la campaña contra los filibusteros de ese mismo año, es realmente una hazaña que vuelvan a la carga
Y además, esta sí va a ser más importante que la primera campaña, porque en esta los costarricenses van a enfrentar a los filibusteros más claramente con tácticas de guerra en lugar de enfrentar ejércitos directamente. Bueno, el ejército que existe en Costa Rica es el más fuerte de ese periodo. También era el ejército más fuerte de Centroamérica. Parte del mito de país de paz a veces oculta ese tipo de elementos. A pesar de que existe una inestabilidad después del golpe de Estado Mora Porras, por lo menos los elementos centrales del desarrollo del Estado, la división de poderes, la centralización del poder en el Ejecutivo, el tipo de legalidad, el respeto a la legalidad y algo muy importante, la inversión en educación, no son cuestionados en estos procesos. Así que cuando una nueva parte de la élite toma el poder, que es lo que representa Tomás Guardia, que es parte de una élite que viene de Guanacaste, este Tomás Guardia, a pesar de ser militar, reorganiza la cosa pública, profesionaliza la política costarricense, saca a la élite cafetalera del poder porque considera nociva que la élite económica sea la misma que la élite política y pone en el poder a una serie de intelectuales, la mayoría muy jovencitos, que sus opositores bautizaron con el mote del Olimpo. Aunque muchas veces se usa ese mote del Olimpo como si ocurriera a partir de 1882, cuando asciende Bernardo Soto al poder, realmente el mote se lo ponen mucho después. Empiezan a decirles el Olimpo en la transacción de 1901, en la transacción política de 1901, porque los opositores se mofan de la idea de estos intelectuales de que ellos pueden decidir quién va a ser el presidente en una reunión, en una mesa. Es muy importante esta etapa para el Estado costarricense. De hecho, las simientes del Estado costarricense que se habían creado en las primeras 50 décadas de existir, aquí es cuando van a verse reflejadas en un proyecto político real, específico, que intenta poner ahora límite a otros poderes que existían antes de la reforma liberal. Uno de esos poderes es el poder de la Iglesia Católica. Los liberales tratan de poner límites a ese poder a partir del desarrollo de una legalidad civil y penal a partir de el monopolio del registro de las personas del país. Esto, como saben, quienes hayan visitado el archivo de la Curia Metropolitana, antes de la existencia del registro civil que se crea en la década de 1880, el detalle de los nacimientos que se ven a partir de los bautismos, de el desarrollo de los individuos, como se puede ver a partir de las primeras comuniones, o bien de los matrimonios, ese detalle es llevado por la Iglesia Católica, los libros de bautismos, libros de comunión, primera comunión o de confirmación, libros de matrimonio y también levantar los requisitos para el matrimonio, era algo que llevaba la Iglesia Católica. El Estado costarricense la disputa ese espacio a partir de 1880. Y también disputa el espacio de la escuela al tratar de secularizar la educación primaria y también le disputa la idea de que puede formar contratos matrimoniales, tanto en términos de casasorios como en términos del divorcio. Y esto pues desata una polémica que lleva a que este enfrentamiento con la iglesia sea más profundo. Lo otro muy importante de la reforma liberal es que
emprende dos grandes proyectos de política pública. El primero es la expansión de la educación y a partir de eso, el enfrentamiento con la idea de que el ejército era más importante que la educación. Y lo otro es la salud pública. El Estado costarricense empieza a invertir en salud pública con claridad a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lleva adelante campañas de salud pública que creo que algunas colegas ya han discutido en este foro en el pasado. Pero aquí lo importante es señalar que por una actitud racista, que era la idea de Cleto González Víquez a principios del siglo XX, como presidente, después de haber experimentado o tratado de traer colonias europeas. Una de esas familias es la familia de la doctora Brenes Antonini. Después de tratar de traer colonias europeas y ver que el resultado no fue lo que ellos querían, sino que más bien se abrieron las fronteras para lo que consideraban poblaciones no deseadas. Cleto González Víquez llega a la idea de que lo que hay que hacer es proteger la infancia costarricense, hacer que los niños que nacen no se mueran para poblar Costa Rica con costarricenses. Y eso lleva a una serie de políticas de salud que se consolidarán en las primeras décadas del siglo XX. Y lo otro es la educación, que allí les puse unos datos de la forma en que se consolidan las políticas educativas y lo que mi colega Iván Molina ya ha llamado la democracia pre-reformada, que consiste en que prácticamente todos los hombres mayores de edad en Costa Rica tenían el derecho al voto ya hacia la década de 1880. Las elecciones eran 2 grados, pero la mayoría de hombres, si no la totalidad de ellos, podían votar en las elecciones de primer grado. De hecho, según los datos que dan Iván Molina y Fabrice Leuc, Costa Rica tenía un nivel de movilización electoral similar al de Gran Bretaña, que era la principal democracia liberal en ese momento. Estos son algunos de los datos de cómo el presupuesto del Estado comienza a enfrentar estos dos rubros, que son el presupuesto de instrucción pública y el presupuesto de guerra y marina. Y como pueden ver, después de la dictadura de Tinoco, que es este momento en que se invierte más en militares que en educación, después de 1922, el porcentaje que el Estado le brinda a la educación empieza a duplicar al que le brindaba a la milicia. De hecho, para la década de 1940, Costa Rica solo tiene 300 soldados hacia la Guerra Civil de 1948. Esta inclusión política que repercutió también en el desarrollo de políticas sociales como la salud pública y la educación pública, adquiere un nuevo pacto en la década de 1940 con el desarrollo de la Gran Reforma Social de 1940-43, que intenta paliar muchos de los problemas que la élite costarricense pensaba que podían hacer que los obreros y eventualmente los campesinos decidieran ser comunistas. La gran reforma de los 40 es una reforma emprendida por el grupo católico del Partido Republicano Nacional, y este grupo católico lo que intenta es quitarle espacio al Partido Comunista de Costa Rica. Como señaló Víctor Manuel Sanabria, cuando se funda la Federación de Trabajadores Rerum Novarum, lo que pretende hacer la iglesia es suprimir la necesidad de que los obreros busquen un partido comunista. Y la otra parte del pacto que fortifica la idea del Estado como un espacio de extensión de la salud, la educación, pero también del acceso a vivienda, del acceso a condiciones decentes para vivir,
ocurre después de la Guerra Civil de 1948. Y lo que teníamos antes del 48, todas estas políticas que he señalado, se fortifican después de 1953. Y básicamente a partir de políticos socialdemócratas vinculados con el Partido Liberación Nacional, se lleva adelante todo un proceso de transformación, principalmente de la economía costarricense, para volverla una economía más industrial, que lleva a que también se profundicen las políticas de salud para toda la población y las políticas de educación, tanto primaria, ahora también secundaria y universitaria para toda la población, lo que permite que Costa Rica alcance índices sociales similares a los de los países desarrollados hasta el día de hoy en esos rubros, en términos de salud pública, en términos de nacidos que no mueran, en términos de extensión del periodo de vida de las personas y también del acceso a la alfabetización. Este periodo de la socialdemocracia enfrenta, sin embargo, un tremendo problema, y es que hay un endeudamiento muy fuerte de parte del Estado para que se lleven adelante todas estas políticas. Así que cuando el sistema capitalista internacional entra en crisis en la década de 1970, todas las condiciones que habían hecho posible que Costa Rica se endeudara internacionalmente para invertir en estos espacios se vuelven totalmente diferentes. Y a partir de finales de los 70s, los entes internacionales empiezan a cobrar la deuda que han adquirido países como Costa Rica o todos los países de la América Latina, lo que creó una crisis de deuda externa muy fuerte. Costa Rica había tenido deuda externa desde que nació como país, pero nunca la había profundizado porque los liberales habían tratado de impedir que eso ocurriera. El Estado socialdemócrata sí profundizó la deuda externa. Y entonces, hacia 1980, Costa Rica entra en una crisis de deuda que es una de las crisis más importantes que ha tenido la economía costarricense. Ahí hay algunos datos de lo que representó esa crisis, pero la mayoría de ustedes vivieron ese periodo y pueden dar con fiabilidad testimonio de lo que significó en términos de cambios en la vida cotidiana esta tremenda crisis. El impacto directo es que Liberación Nacional vuelve al poder en 1982, pero que lamentablemente es a ese gobierno de Luis Alberto Monge el que le toca llevar adelante una receta de transformación de la estructura del Estado, que lo que busca es darle certificación a los entes internacionales, principalmente al Fondo Monetario Internacional, de que Costa Rica hará cambios que le permitan pagar la deuda, aunque esa deuda sea impagable, que le permitan pagar la deuda para seguirse endeudando. Y eso es lo que ocurre después de 1982, transformaciones que se van a expresar en varios momentos y a intentar llevar adelante la privatización o la venta de muchas instituciones del Estado. También la posibilidad de apertura hacia las economías internacionales. También hay luchas internas que llevan a que haya transformaciones dentro del Partido Liberación Nacional principalmente y a la adquisición de préstamos a partir de los programas de ajuste estructural, el 1, el 2 y el tercero que se aprueba durante el gobierno de José Figueres Olza en 1995, que produce una primera crisis de representatividad política, porque a partir de ese pacto, según lo midió el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, la gente comienza a ver una similitud entre el modelo de Estado del Partido de Liberación Nacional y el modelo de Estado del Partido Unidad Social Cristiana, hasta el punto en que los ven como la misma cosa cuando se inventan el PLUSC,
en términos populares, era una representación de que no había diferencia entre un partido y el otro. Y eso crea una crisis, una primera crisis de representatividad que se ve en la llegada de nuevos partidos políticos, especialmente al Congreso, y en lo que cada vez es más claro conforme entramos al siglo XXI, que es que ningún candidato o ningún partido ganaría las elecciones en la primera ronda. Y al no pasar eso, lo que podría ocurrir en la segunda ronda era inimaginable en vista de la volatilidad que empieza a tener el electorado costarricense, que había sido un electorado liberacionista o social cristiano hasta la década de 1990, y después del 98 empieza a cambiar. Eso que se heredaba antes, que era la identidad política, ya no se hereda. Los jóvenes y las jóvenes de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empiezan a apostar por otros partidos. Uno de esos es el Partido Acción Ciudadana, que llegará al poder durante 8 años, con la idea muy similar a la de Monge en 1982, de volver al estilo socialdemócrata de antes de la crisis. Pero una vez que está en el poder, en el caso de Guillermo Solís no, pero sí en el caso de Carlos Alvarado, y en el contexto de la tremenda epidemia por COVID-19, el Congreso de la República lleva adelante la aplicación y aprobación de una serie de medidas que no se habían podido aprobar en los últimos 40 años y que llevan a la confirmación de la agenda neoliberal, que hace que Costa Rica entre en el 200 aniversario de su independencia con una serie de problemas muy claros en términos de desigualdad social, en términos de exclusión social, en términos de discusión con respecto a elementos que son parte del Estado costarricense, como la salud pública o como la educación pública, a cuestionar la existencia de esa institucionalidad que se ve representado por un lado en la crisis que tenemos en estos momentos en la jerarquía de la Caja Costarricense del Seguro Social, el enfrentamiento de esa jerarquía con una serie de médicos que no apoyan el sentido que se le está dando a la Caja en los últimos 2 años. Y por otro lado, el intento de recortar la forma en que el Estado costarricense apoya tanto la salud pública como la educación pública. Eso en un momento en que Costa Rica experimenta los mayores niveles de violencia expresados en homicidios por un porcentaje de la población del país. Probablemente este año sea un año récord en ese sentido, y cada vez más que uno ve que siguen subiendo esos números, nos parecemos cada vez más a los países más peligrosos de América Latina, que hasta hace poco eran El Salvador y Brasil, que está también entre esos países peligrosos y desiguales. Y en ese sentido es que a la par de esta crisis social que estamos viviendo, que es una crisis también de representación política que se ve muy claramente en el ascenso de el abstencionismo en las elecciones, tanto en la primera ronda como en la segunda, entre en duda la existencia de Costa Rica como país, y que estemos viviendo una etapa en la que pareciera que en lugar de que el motor del país sea el pasado que lo hizo el país que fue, cada vez más perdamos en términos de identidad con respecto a las políticas que se llevan adelante, y que Costa Rica empiece a adoptar parámetros que eran solo posibles en países más autoritarios de América Latina. Y en ese sentido, el cuestionamiento que el mismo Poder Ejecutivo hace del Congreso de la República, el cuestionamiento que el mismo Poder Ejecutivo hace de la salud pública, de la educación pública, no trae nada bueno como para pensar en que en el futuro no terminemos con un autoritarismo político que en Costa Rica, hay que recordarlo,
Diferente a lo que dicen en Centroamérica, y con esto termino, los costarricenses, las costarricenses no toleramos el autoritarismo político. Quienes se han tratado de imponer en términos autoritarios en Costa Rica rápido sufren una revuelta social. Así le pasó a Francisco Morazán en septiembre de 1842, se fue fusilado por el pueblo de San José el 15 de septiembre de ese año por autoritario. Así le pasó también a Federico Tinoco en 1919. Mucha de la movilización del 48, muchos también, aunque hay más tela que cortar, la expresan también por el autoritarismo, aunque había llegado el caldero comunismo. Así que en Costa Rica a esa liga no se estira mucho, no es como en otros países autoritarios de América Latina, donde el dictador puede extender y extender. En Costa Rica esa liga se estira muy poquito y en cualquier momento se revienta y entonces veremos de qué está hecho el país. Muchas gracias nuevamente por la invitación.